Vamos de inmediato con noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Con esta imagen del día, la tragedia aérea que afectó a un avión de la compañía Air India que había despegado desde ese país rumbo a Londres y muy pocos segundos después de que despegara de la ciudad de Ahmedabad se produjo este accidente en una tragedia en la que ya van 260 personas fallecidas, no solo quienes iban a bordo de ese avión, sino que también transeúntes, porque este es un accidente que se produce además en una zona residencial, en un barrio residencial donde había una residencia de médicos y de hecho parte del avión terminó cayendo sobre el comedor de una facultad de medicina. Hubo estudiantes que estaban a esa hora en el lugar del accidente que terminaron perdiendo la vida. Este era un avión Boeing 787 Dreamliner, que es un modelo de Boeing, más allá de todos los cuestionamientos que ha habido a esa compañía, es un modelo que tiene un buen historial de seguridad. Pero la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha investigado si algunos problemas relacionados con este modelo en particular. ¿Te acuerdas el año pasado que hubo un incidente en el que un avión que iba de Sydney a Santiago de Chile, un avión de LATAM que había caído de manera abrupta? Bueno, ese era este mismo modelo que se accidentó. Hay muchas dudas todavía, Pati, sobre las causas, ¿no? del Porque accidente. o sea, es un accidente tremendo, mueren todas las personas que estaban ahí al interior del avión y también los que estaban en esta otra zona, pero entiendo que habría un sobreviviente. Sí, hay un sobreviviente que tenemos ahí las imágenes para que pasemos a revisar. Está ahí en el hospital. Este era un ciudadano indio británico que había viajado con su hermano que no corrió la misma suerte que él. Vishwash Kumar Ramesh es un hombre de 40 años que desde hace más de 20 años vive en Londres. Había ido a visitar a su familia en India y él cuenta además en medios de ese país que 30 segundos después del despegue había sentido un ruido muy fuerte y que fue a partir de ahí que se da cuenta que el avión se había estrellado y que pasó todo muy rápido. Él presentó además su pasaje que confirmaba su nombre, su ubicación en el avión. ¿Y cómo logra salvarse? ¿Hay más detalles sobre eso? Sí, de hecho, él cuenta ahí que en el momento en que se da cuenta del accidente llegaron los equipos de emergencia, lo llevaron inmediatamente a una ambulancia, aunque se mantiene todavía en observación, se encuentra estable en estos momentos. Eran 169 pasajeros indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense quienes iban dentro del avión de Air India. Y como te contaba, Pati, todavía hay algunas hipótesis que están circulando sobre las causas del accidente. Son solo hipótesis que han venido a partir de declaraciones de expertos que se han recogido de la prensa de India, pero todavía falta que avance esta investigación. Recién, por lo menos ya se encontraron las cajas negras, que es lo que va a permitir ahí poder obtener con mayor detalle qué fue lo que pudo haber estado detrás del accidente, porque según lo que se ve ahí en las imágenes, las condiciones meteorológicas eran favorables y además es un avión que era relativamente nuevo, del año 2011. El piloto que estaba al mando de ese avión es un piloto que tenía mucha experiencia y según lo que se ha podido recabar ya había enviado una señal de socorro momentos antes de ese accidente. O sea, cuando logra despegar y casi inmediatamente envía esa señal de socorro. Sí, y acá hay una declaración de un expiloto que dice que según lo que él puede observar y tomando en cuenta todo lo que yo te mencionaba, la experiencia del piloto, las condiciones meteorológicas, las condiciones técnicas, además de un avión relativamente nuevo, que dice él es muy difícil que esto pudo haberse debido a fallas técnicas. Dice que por las características del momento en que este avión se desploma, donde además él observa que había desplegado el tren de aterrizaje, según él, y esto es solo una teoría, la razón
cree que pudo haberse debido a choques múltiples de aves y que eso pudo haber generado una falla en los dos motores de ese accidente antes del momento en que comenzó después a descender. Desde otros países, como es el caso de Estados Unidos, ya habló el presidente Donald Trump, donde dijo que va a colaborar ahí con la investigación. Y en Argentina sigue todavía la tensión que ha habido en las calles después de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández, que va a tener que cumplir 6 años de prisión, posiblemente bajo arresto domiciliario. Quedó inhabilitada además para ejercer cargos públicos, y con esta muestra ahí frente a sus seguidores en el balcón de su departamento en Constitución, en Buenos Aires. Hoy se espera que haya más manifestaciones porque dentro de media hora, a las 16 horas, hora local, hora de Argentina, los sindicatos anunciaron que van a marchar a tribunales e incluso están amenazando con acampar afuera de ese lugar en protesta por lo que ellos consideran un fallo que lo que buscaba era proscribir a Cristina Fernández de participar en las próximas elecciones. Y además el abogado de Cristina Fernández viajó hasta La Haya para interponer un recurso ante la Corte Penal Internacional, porque están denunciando, según ellos, persecución política detrás de este Ahora, ¿se conocen más detalles de cómo cumpliría esa condena? No, es que todavía hay que ver qué es lo que se dicta al respecto, porque recordemos que ella tiene hasta el próximo miércoles para presentarse voluntariamente, para presentarse más bien ante los tribunales de Comodoro Pi, y después de eso se va a definir si es que se atiende o no esa solicitud que hizo su defensa para que cumpla la condena bajo arresto domiciliario. Hay que ver ahí cuáles van a ser las condiciones que se van a fijar, si es que van a poder, por ejemplo, los adherentes de Cristina Fernández ir a manifestarse como lo han hecho durante estos días, porque aquí hay quienes plantean que no es la idea que ese lugar sea una especie de centro de peregrinación de los seguidores de Cristina, ¿no? Ahora, claro, porque un arresto domiciliario no le impide asomarse al balcón, por ejemplo. Exacto, ¿no? Claro, supongo, no sé. Todo eso hay que ver si es que se toma ahí alguna definición al respecto, pero además la justicia notificó también este fallo a Migraciones para que se refuercen los controles, evitar una eventual salida del país, aunque bueno, no hay indicios de que algo así pueda ocurrir. Y en Bolivia siguen las